Nosotros somos el grupo número 8 conformado por Alexis Varela, Luis Sandoval y José Sinay. Nosotros vamos a presentar los enlaces metálicos. A continuación voy a presentar las propiedades físicas y químicas de los metales. Las propiedades físicas de estos es que los metales normalmente se distinguen debido a que poseen un color brillante. Otra es que son sólidos a temperatura ambiente con excepción al mercurio, ya que este se encuentra en estado líquido cuando está a temperatura ambiente. Estos son maleables, son dúctiles, lo que les da la capacidad de deformarse sin romperse hasta cierto punto. Poseen un punto de fusión alto. La mayoría de los metales se funden arriba de los 500 grados Celsius. Poseen una gran conductividad eléctrica. La mayoría de sistemas y circuitos están compuestos por metales como el cobre, por ejemplo, que es el más común utilizado en la electricidad. Poseen una alta conductividad térmica, lo que les permite absorber y transferir calor más rápido. La mayoría tienen una alta densidad, por lo que los hace unos materiales resistentes y duros. A continuación voy a presentar las propiedades químicas. Estos son muy capaces de formar cationes. También actúan como agentes reductores y son capaces de formar compuestos iónicos con elementos no metálicos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los enlaces metálicos. Bueno, ¿qué son los enlaces metálicos? Estos, como su nombre lo indica, son un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y sumamente resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo cuando éste se junta con el otro y permanecen alrededor ambos como una especie de nube. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad. Podemos decir que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, y que cualquier enlace metálico puro es un claro ejemplo de eso, tanto como la plata, el oro, el hierro. También vamos a hablar sobre lo que es el modelo del mar de electrones, o también llamada la teoría del mar de electrones. Esta teoría ofrece una explicación simple a las características de las especies metálicas, cómo lo son su resistencia, su conductividad, ductilidad, y pues las cuales varían de un metal a otro. Se ha descubierto que la resistencia conferida a los metales se debe a la gran deslocalización que presentan sus electrones, la cual genera una fuerza de cohesión muy alta entre los átomos que lo conforman. La teoría del mar de electrones es una hipótesis que explica un fenómeno químico que se da en los enlaces metálicos entre los elementos que tienen bajas electronegatividades. Se trata de una compartición de electrones entre distintos átomos unidos mediante los enlaces metálicos. La densidad electrónica entre estos enlaces es tal que los electrones están deslocalizados y forman un mar. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos tienen distintas propiedades, entre los cuales podemos mencionar la conductividad. La conductividad se refiere a la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar libremente la corriente eléctrica. La conductividad de un material depende de su estructura atómica y molecular. Un material es conductor cuando, al entrar en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, la electricidad se transmite a todos los puntos de su superficie, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, los metales, que son excelentes materiales conductores. Existen distintos materiales, entre los cuales vamos a mencionar los aislantes y los semiconductores. Los aislantes, cuando tienen
en casa son los que tienen escasa conductividad eléctrica. Esto se debe a la barrera potencial que existe entre las bandas de valencia y la conducción, lo cual dificulta la presencia de electrones libres y no permite que exista fácilmente la conductividad entre este material. Y los materiales que son semiconductores son aquellos los cuales cuando se comportan o bien pueden adquirir tanto la propiedad de conductor como no conductor, según el campo eléctrico en el que se encuentren. No están tan bien conectados como un metal, pero no son aislantes del todo. Bajo determinadas condiciones, los elementos conductores permiten la circulación de corriente eléctrica en un único sentido. Entre ellos podemos mencionar el silicio y el germanio. En los materiales semiconductores existe una característica la cual se llama dopaje. Eso consiste en introducir impurezas dentro del semiconductor para modificar el comportamiento de la sustancia o material. Las impurezas las previamente mencionadas son pequeñas, las cuales son tan pequeñas que pueden existir un átomo en las impurezas por cada millón de átomos de un semiconductor. Entre otras menciones que podemos hacer están el silicio, que es un material semiconductor y es utilizado para hacer chips. Estos chips son también conocidos como circuitos integrados. Un chip de silicio está formado en miniatura de un circuito electrónico, que es una conexión de componentes eléctricos unidos por medio de conductores que permite el flujo de corriente. El chip de silicio se fabrica en la superficie de una oblea de delgado material semiconductor y son por hoy en día los mejores materiales utilizados en la industria electrónica. Los chips de silicio reemplazaron a los tubos de ensayo, los cuales eran utilizados para amplificar o modificar una señal eléctrica mediante el control de movimiento de los electrones. Estos tubos de vacío generaban demasiado calor y fueron reemplazados por los transistores. Ya cuando los transistores ya no cumplían como el objetivo de poder transmitir la corriente, se utilizaron los circuitos integrados o chips de silicio.